entonces me gustaría que todo el mundo pudiera inclinar sus rostros para orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias porque podemos estar reunidos aquí, Señor, con libertad, Padre. Gracias porque pudimos alabar tu nombre, Señor, poder exaltarte, Padre. Es uno de los tiempos que gozamos mucho aquí en la congregación, Padre, y permítenos, por favor, que también tengamos el disfrute, Señor, de poder reflexionar en tu palabra, Padre. Gracias porque una vez más mis hermanos están aquí reunidos, Padre. Gracias por los invitados, Señor. Gracias por las personas que están aquí presenciando una vez más estar aquí, Señor. Y Padre, pues permite por favor que nuestros hermanos que están en el camino, Señor, vengan con bien para poder escuchar tu palabra y por qué no también alabar un poco más tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar, una ventaja ahorita que tengo es que me tocaron 7 versículos. Es un pequeño pasaje, va a ser muy rápido, pero también les vengo recalcando lo siguiente. Recordando un poco acerca de lo que Luis nos compartía acerca del contexto acerca de Romanos, ¿no? Luis acercaba un poco el contexto de Romanos 12, y el contexto habla principalmente de las relaciones de un creyente con sus hermanos en Cristo. Estamos hablando de los versículos 9 al 13 del capítulo 12 de Romanos, ¿sí? Y específicamente también habla a todas las personas en la sociedad en la que viven, ¿sí? En este caso, pues si recordamos un poco, la semana pasada tuvimos a Joel y nos compartía acerca de estos pasajes que serían del versículo 14 al 21. Pero Pablo ahora aborda un tema, ¿sí? No perdamos el hilo de todo esto, ¿sí? En cuanto a las obligaciones y los deberes como creyentes, para con creyentes y también para las personas que les rodean. Pero ahora Pablo aborda un tema que a través de la historia, ¿sí? Se ha vuelto un poco polémico. Por cómo las personas, tanto creyentes como inconversos, les dificulta mucho el escuchar la palabra someterse, ¿sí? Entonces me gustaría, por favor, si me acompañan en sus Biblias, en Romanos capítulo 13, ¿sí? Vamos a estar abordando el pasaje de Romanos e iniciamos con un nuevo capítulo. Es Romanos 13, en el versículo 1. Dice así el versículo 1, se los voy a leer en la versión Reina Valera 60. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿sí? ¿Y por qué les digo que se ha vuelto un poco polémica esta parte de la situación? Es un tema difícil, y esto habla de someterse a las autoridades, ¿sí? Estamos hablando de que, bueno, por cómo hemos experimentado, por cómo vivimos como sociedad, ¿sí? Es difícil. Más sin en cambio, valga la expresión, México se ha vuelto un país difícil en cuanto al tema de las autoridades, ¿sí? Hemos visto temas de corrupción, hemos visto acerca de injusticias, en fin, toda clase de lo que llama la palabra corrupción es a través de lo que se deriva, ¿sí? Y es una parte muy difícil porque, por ejemplo, las personas, ¿sí? No vamos a irnos lejos, ¿no? Yo como creyente, ¿sí? Pero anteriormente, cuando no era yo un creyente y cuando andaba yo feliz por el mundo buscando un amor, se me hacía muy difícil someterme a las autoridades, ¿sí? Más a mis papás, porque sabía que hay algunas cosas en las que ellos estaban mal. Y yo decía, pero ¿por qué me están diciendo que no haga lo que está mal y ellos lo hacen? ¿Sí? Ahí retomando un poco las palabras de Pablo, ¿por qué lo que me dicen que no deba de hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago? Pero esto es diferente. Ahora resulta que lo que tengo que hacer y ellos lo están haciendo erróneamente, ¿por qué me dicen que lo haga? ¿Sí? Y es un poco polémico. Y ahora vamos al tema de las autoridades, ¿sí? Hablando de personas en cuanto al gobierno, ¿sí? El gobierno se ha vuelto desafortunadamente pues triste, hay incredulidad, hay sobre todo temas en cuanto a políticas que pues simplemente en la lógica no son difíciles de comprender, ¿sí? Vemos memes a través de Facebook, vemos infinidad de cosas que decimos, ¿por qué el gobierno está tan mal? ¿Sí? Y en este caso Pablo lo está abordando, hablando en un contexto histórico. Pablo está abordando el tema de los romanos acerca de someterse a las autoridades por 2 razones, ¿sí? En este caso podemos pensarlo que en el momento en el que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, Pablo está consciente
de que en algún momento esta carta va a llegar a alguna autoridad, ¿sí? Y esta autoridad como tal va a leer esta parte, ¿sí? Que Pablo les está diciendo a los creyentes que se sometan a la autoridad, ¿sí? Por obvias razones. Número uno, por testimonio. Número dos, por obligación. Pero va más allá un poco acerca de por qué debe de someterse a las autoridades. Y específicamente, la palabra someter, ¿sí? Viene del derivado del griego, se pronuncia hipotazo, ¿sí? Que quiere decir subordinar o someter. En el sentido de la palabra es ser sumiso y estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros o mostrar dicha inclinación, ¿sí? Quiere decir que debemos de estar sujetos, debemos de estar dispuestos, debemos de acatar lo que dicha autoridad está, en este caso, pues delegando o puede estar especificando o nos puede estar inclusive obligando, ¿sí? Ahí hablando el tema de las obligaciones. Y muy importante, ¿no? En el contexto del judaísmo, se creía que en el judaísmo era una religión legal bajo el gobierno romano, ¿sí? Y en el primer siglo. Durante muchos años el cristianismo fue considerado una secta derivada del judaísmo, ¿sí? Hay un pequeño dato en cuanto yo pude verificar, pero algo muy importante, ¿sí? En la parte de someter es muy importante que el sistema político romano creía que el cristianismo era un derivado del judaísmo. Y lo vamos a ver más adelante porque Pablo aborda un tema específico y lo vamos a recordar porque Joel estaba explicando esa parte en cuanto a cómo era el judaísmo, el tipo de creencia, el llamado ojo por ojo, ¿sí? Ahorita se los abordamos. Entonces, someterse quiere decir que debemos de estar sujetos a cualquier disposición o inclinación de parte de las autoridades. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Se refiere a una rebelión habitual, ¿sí? Una rebelión personal en contra de un orden establecido. Ponerse en oposición es que Dios ha establecido y provisto el orden a este mundo, pero oponerse al orden es oponerse a Dios, ¿sí? Algo muy claro que Pablo lo está enfocando en el versículo 2. Quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste, ¿sí? Pero tenemos un problema, ¿sí? Y como les decía, las autoridades algunas veces no recompensan el bien ni castigan el mal, y hasta en ocasiones recompensan el mal y castigan el bien. Un ejemplo, ¿cuántos hemos escuchado de problemas en cuanto a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a abordar el caso más reciente. Miguel y yo fuimos atropellados, ¿sí? Y este vato se iba a dar a la fuga y no había nadie quien pudiera, en este caso, pues, que tengamos el apoyo o hacerse responsable. ¿Y qué es lo que vemos tristemente a través de lo que pasa en el mundo? Pues que ha habido casos así, que resulta que al ladrón, pues casi tiene todo el derecho de robarte, porque si nosotros nos oponemos o resistimos, pues pagamos mal. Y vienen las autoridades, ¿y qué pasó? Pues le pegué porque me iba a robar. ¿Y qué escuchamos? Pues te vas al bote porque no le tenías que pegar. Oye, pero me estaba robando. Lo siento. Y entonces ahí viene la frustración de parte de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que el bien, si yo me defendí de una forma, digamos, correcta, me están llevando a la cárcel porque a este vato me está robando y él, pues va a volver a robar, ¿sí? Y esos son los casos que hemos visto. ¿Cuántos casos no hemos visto acerca también de padres que golpean a sus hijos, ¿sí? De abusos, ¿sí? Abusos ante la sociedad, de personas que han sido violadas, de mujeres que han sido violadas, y los violadores, no hay ningún problema, ¿sí? Pero en este caso, la pregunta es, ¿cuándo es correcto desobedecer a esta clase de autoridades? ¿Cuándo sería correcto que pudiéramos desobedecer esta clase de autoridades? Cuando vemos que hay una injusticia, ¿sí? Y en este caso Pablo lo va a enfatizar de una forma muy clara, lo va a explicar, ¿sí? En una forma muy breve. Dice, y otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos cristianos en China o en África o en Siria o etcétera, se enfrentan a esta pregunta diariamente. Por el simple hecho de ser cristianos, los llevan a romper la ley,
Nosotros tenemos libertad, ¿no? Ahorita hace un momento estábamos cantando que hay libertad y tenemos libertad de congregarnos, tenemos libertad de llegar tarde, pero en otros lugares no. El hecho de profesar una fe, el hecho de tener una creencia, pues están condenados, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de que en Palestina, en Siria, en China, nuestros hermanos están siendo perseguidos, ¿sí? Por causa de su fe. Y esto, ¿cómo podríamos decir? Aún así, ¿cómo le podríamos decir a un hermano? Pues aún así debes de someterte a la autoridad. Qué difícil sería esa parte, ¿no? De poder decir, ¿cómo es posible que me pueda yo someter a algo que me está matando? Que me pueda matar simplemente por el hecho de creer. El versículo 3, paso 1, paso 2, es que está todo revuelto. Pero vamos al versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. ¿Por qué obedecer sería lo justo? ¿Ustedes por qué creen que obedecer sería lo justo ante las autoridades, sabiendo que las autoridades están mal? ¿Cuál creen que sería lo correcto aquí? ¿Por qué creen que sea justo obedecer? Porque Dios lo manda. ¿Qué otra cosa sería un ejemplo? ¿Por qué obedecer sería lo justo? Pues es obvio, ¿no? O sea, viene una parte muy, muy difícil. ¿Por qué voy a obedecer lo que es injusto? ¿Sí? Si lo justo me cuesta obedecer, ¿por qué voy a obedecer lo injusto? Pablo les dice a los cristianos en Roma que se sometan a las autoridades, pero quizás es porque sabe que sus cartas, como se les había explicado, ¿sí?, serán leídas por los oficiales de gobierno en Roma y desea que ellos sepan primero que los cristianos no quieren sublevarse, o en este caso, estar en contra del César, ¿sí? Pues les exige que paguen impuestos y se sometan a él. Y segundo, para decirle al César y a esas autoridades que ellos están ahí porque Dios lo ha ordenado, ¿sí? Y es la respuesta correcta que dio la hermana María Luisa, porque lo dice Dios. No hay más, ¿sí? Pablo en este caso, no perdamos la esencia de lo que veníamos explicando, o en este caso lo que venían explicando Luis y Joel, ¿sí? La actitud que deben de tener con los creyentes, la actitud que deben de tener con el entorno, con la sociedad, pero ahora la actitud que debemos de tener con las autoridades, ¿sí? Para que entiendan, fue Dios quien los puso ahí y por lo tanto Dios está absolutamente por encima de César o de cualquier gobernante. Me gustaría que alguien por favor me pudiera ayudar con Hechos capítulo 5 del versículo 26 al 32, ¿sí? Y es un ejemplo en cómo una persona puede estar sujeta, pero vamos a ver una parte muy importante de qué es lo que Hechos está mostrando. Hechos capítulo 5, versículos 26 al 32. O sea, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Echan la mano? ¿Una manita? 26 al 32. Del 26 al 32. Dice la palabra de Dios. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentó en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñéis en ese nombre? ¿No os enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Claro. Muy claro lo que en este caso Pedro está enfatizando, pero algo muy importante que podemos detectar. ¿Quién fue quien le dijo a Pedro, y en este caso al que iba con Pedro, que no hicieran o que predicaran el nombre de Jesús? ¿Quién fue quien se los pidió? Pueden checar el texto, no hay ningún problema. ¿Quién fue quien pidió?
sumo sacerdote. El sumo sacerdote. No fue ni un soldado romano, no fue ni un sacerdote, no, fue el sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Sabemos quién es el sumo sacerdote? Es, valga la expresión, el mero mero de los sacerdotes. ¿Sí? Él les dijo, no pueden predicar, no pueden andar divulgando este nombre. ¿Sí? Me alborotan a la gente, está prohibido. Hagan lo que quieran, pero no prediquen el nombre de esta persona, que es Jesús. Y Pedro lo dijo muy claro. Es conveniente obedecer más a Dios que a los hombres. ¿Sí? ¿Pedro desobedeció esta autoridad? Sí. Sí, porque después salieron, los persiguieron, los metieron a la cárcel, volvieron a salir por gracias a Dios y volvieron a predicar y hubo desobediencia. Si la ley impuesta por el gobierno va en contra de lo que Dios ordena, debemos desobedecer esa ley. ¿Es correcto? Vamos a poner un ejemplo. Si mi mamá me dice, no des gracias cuando vamos a comer, ¿la debo desobedecer? Pero es mi mamá. Está en contra de Dios. Por eso está haciendo nada. Está en contra de Dios. ¿Sí? Y podemos pensar que a lo mejor... Ya, mamá. Es un ejemplo, ¿no? Pero en este caso Pedro aborda la desobediencia de un sumo sacerdote. Y recordemos, a través de la historia, los sumos sacerdotes tenían toda la autoridad con los judíos. Pedro era judío. Y tenían toda la autoridad de hacer con ellos lo que quisieran. Pero bueno, después de que Pedro profesa una fe en este Jesucristo, pues, ¿qué fue lo que pasó con las personas? Con otros ejemplos. ¿Qué pasó con la persona que creía a este hombre? Y el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Lo expulsó. Y Jesucristo vino. ¿Quién fue el que te hizo? Me expulsaron. Ya no soy recibido ahí. ¿Sí? Ya no puedo recibir las bendiciones que nuestro Dios y que Abraham y que Moisés nos han impartido. Pero ahora es diferente. Entonces, la respuesta es sí. ¿Debemos desobedecer la ley si las ordenanzas están en contra de lo que Dios dice? Sí. Pero ¿cómo debemos desobedecer primero? ¿Sí? Y lo dice claramente al principio. Sin resistencia. ¿Cuándo hemos escuchado ahí a través en las noticias, ¿no? que tal comunidad o tal organización o tal grupo, etcétera, va y se manifiesta por sus derechos, pero hace disturbios? Y aquí dice claramente, sin resistencia. Y segundo, amando a nuestro enemigo de la misma manera que Dios hace salir el sol sobre los impíos o sobre sus enemigos. ¿Sí? Si nos golpean, debemos poner la otra mejilla y recordando lo que, bueno, en este caso, recordando lo que Joel nos enseñó la semana pasada. Vencer el mal ¿con qué? Con el puño. Con el bien, ¿sí? Joel lo enfatizó muy claro. De todo lo que te ha pasado, de todas las cosas que has recibido, de todo lo que pudiste haber escuchado de tu persona, vence el mal con el bien, ¿sí? Dice el versículo 3, recapitulando. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. ¿Sí? Acarrean con... ¿Perdón? No en vano lleva la espada. Acarrean condenación para sí mismos, dice. Se refiere a, número 1, o juicio de Dios o castigo civil. Estas personas que acarrean juicio sobre ellos mismos por sus actitudes y acciones en contra de la autoridad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Ahí nos estaba compartiendo un poco Tibo, ¿no? Y me gustaría que ahorita, más adelante, lo pusiéramos en oración. Ahí Tibo con Fanny. Tibo y Fanny nos estaban compartiendo en el tiempo de oración acerca de que sus vecinos, en la parte de arriba donde ellos viven, pues son narcotraficantes. Y constantemente no es ni en el día ni en la tarde, es en la noche, en la madrugada. Se oye como azotan vasos, se oye como tiran ollas, pues hay especulaciones de que hay una niñita ahí que pues hay violación, ¿no? A lo mejor no de una forma sexual, pero pues la maltratan, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo podríamos entonces
señalarnos, ¿no? Este tipo de personas están teniendo malas actitudes. Y por obvias razones, ¿cuál es la oración? ¿No? Vamos a orar para que pues Dios tome el control, pero pues también no vamos a ponernos la parte formal, cívica. Hay que hacer una denuncia porque eso es incorrecto. ¿Y cuál es el resultado de esta denuncia? Pues va a haber castigo. En este caso es castigo civil. Pero nosotros como creyentes, aparte de recibir posiblemente un castigo civil, tenemos juicio para con Dios. Y algo lo está enfatizando Pablo. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Sí? Las autoridades de gobierno actúan en contra de los que hacen lo malo, mientras que los creyentes se les restringe el poder responder a las malas acciones de ellos. ¿Sí? Como hace ratito lo estábamos hablando, ¿no? Pues es que imagínate, no voy a ir a denunciar y se enteran. Es un temor constante. No puedo llegar y, oiga, vengo a denunciar porque mis vecinos están así. ¿Cuál es su nombre? Pues tipo. ¿Sí? Y se enteran estos vecinos, ¿qué va a pasar? Pues ahora se va a volver más pesada estar en tu hogar, porque vives en un constante temor a que puedan hacer algún tipo de represalias, no lo sé, ¿sí? Es muy difícil. La manera en que Dios controla a los hombres, este es un pensamiento, es una cita, esto lo dijo Martín Lutero. La manera en que Dios controla a los hombres malos es poniendo a hombres malos en el control o la autoridad. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué es esto? Dice el versículo 4, haciendo énfasis, porque no en vano lleva la espada. Espada se refiere a la pequeña espada romana usada en el castigo capital, la pena de muerte. El temor del castigo es un buen motivo para evitar el caos. ¿Y por qué Lutero dice la manera en que Dios controla a los hombres malos es poniendo hombres malos en el gobierno, ¿no? Ahí escuché yo un dicho popular de un famoso predicador. El pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pueblo tiene el gobierno que se merece? ¿Por qué tiene este presidente? ¿Sí? No vamos a decir nombres, pero ¿por qué en otros países tiene este presidente? ¿Y por qué el pueblo tiene este presidente? Porque es malo, es malísimo. Dice más adelante en el versículo 4, pues es el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador, la palabra vengador en el griego quiere decir ekdikos, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, haciendo énfasis en la palabra, en el Antiguo Testamento, si una persona mataba a otra, aún accidentalmente, fíjense, vamos a retomar lo que pasó con Miguel y conmigo, ¿no? Pasó. ¿Fue accidental? Vamos a dejarlo así. ¿Sí? La familia de esta persona, en este caso, mi hermana Nauti o mi mamá, tienen el derecho de ejecutar la venganza. La famosa ojo por ojo. Lo que decía, los que nos explicaba un poco Joel. Era muy tedioso. O sea, a cada ratito me mandaban un correo. No se te olvide pagar tus obligaciones del mes. Y es que así, yo no sé, o sea, cada quincena tengo que pagarte y tú me lo recuerdas al mes, ya te pagué, ¿no? O sea, algo por el estilo, ¿sí? Y se vuelve tediosa esa parte, ¿sí? Porque lo estás haciendo y ellos así, no se te olvide pagar tus obligaciones. Ay, o sea, ya, sí, ya les pagué. Pero algo muy importante que la palabra dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. No sé qué dice en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene Nueva Traducción Viviente o alguna otra nueva versión internacional? ¿Sí? ¿Traducción Viviente quién tiene? ¿Alguien tiene? Ok, Juana, ¿me podrías ayudar? ¿Qué dice el versículo 6? Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. ¡Qué difícil! ¿A poco sí son servidores de Dios? Yo no lo veo. Al contrario, me quitan mi dinero. No olviden la parte en la que dice en el versículo 1 y 2. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad
fue puesta por Dios. Así lo vemos mal, muy corrupto. Ese ya es nuestro punto de vista. El punto es que la autoridad la puso Dios. Por lo tanto, tenemos la obligación de pagar impuestos, aunque no nos guste, ¿sí? Aunque no vivamos en el mundo como en otros países. O sea, por ejemplo, un ejemplo, en Estados Unidos, y yo lo estoy viendo porque pues afortunadamente tenemos unos recursos humanos en la empresa, estamos sujetos a las políticas de Estados Unidos, ¿sí? Y Estados Unidos es o pagas impuestos o casi no tienes derecho ni siquiera de estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su lema de Estados Unidos, ¿no? En Dios confían, in God we trust, ¿no? Pero el sistema político de Estados Unidos ante los impuestos es muy estricto. Y por eso a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, por eso a lo mejor tienen un poco de avance en cuanto a política, ¿sí? Aunque hay diferentes pesos, diferentes circunstancias. Pero nosotros, en este caso, ¿no? La empresa, al momento en el que me contrata a esta empresa, ahora tengo la obligación de rendir cuentas como en Estados Unidos. No es si me gusta, ¿sí? Hice un trámite el día lunes del IMSS, ¿sí? Y me dijeron, no puedes trabajar si no vas a arreglar el problema del IMSS. Así literalmente me lo dijeron. Ya te contraté y esto y lo otro, pero si no arreglas tu problema con el IMSS, no puedes trabajar. Así que aunque tengas contrato, tienes una falta. O vas a arreglar tu problema, ¿sí? Porque es un impuesto que me están quitando y es el que tú estás pagando, pero no hay ninguna solución. Entonces arregla tu problema y regresas y ya te pones a trabajar bien contento. Entonces tuve que ir a arreglar el problema. ¿Problema cuál fue? Pues resulta que tengo 2 seguros, no sé, no estoy haciendo nada malo, pero tenía yo 2 seguros del IMSS, y pues en este caso pues yo le dije, pues yo no tengo 2, tengo 1 y este es mi comprobante y este siempre he tenido, ¿no? Ok, entonces después vas a venir y puedes arreglar el segundo. Entonces sobre puedes exigir tus prestaciones. Pero bueno, asunto arreglado. ¿Saben qué? Esta es la situación del IMSS. Cosa contraria con las instituciones que conocemos, ¿sí? Déjalo así. No hay problema, ¿sí? Es que, pues, por ejemplo, ¿no? Yo he visto casos, ¿no? Y es que te llamas Belén, pero en tu acta de nacimiento estás con M. Déjalo así. Es que en tu calle, en el domicilio, tienes que 515-1, pero ¿tienes interior 1? No. Entonces déjalo así. No le toman tanta importancia a diferencia de otras instituciones. Y en este caso, ¿sí? Es un ejemplo de responsabilidad en el versículo 6. Volviendo a leerlo, pagáis también los tributos porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y este es un ejemplo de la responsabilidad que el cristiano tiene con las autoridades civiles, precisamente porque las autoridades de gobierno son los servidores de Dios, son siervos de Dios. Pagar impuestos es alabar a Dios. Respetar las leyes es alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea esto? Si todos y cada uno de nosotros pagamos la luz, ¿estamos alabando a Dios? ¿Sí? Si pago mi servicio de gas, ¿estoy alabando a Dios? Si pago, en este caso, los que rendimos declaraciones, ¿estoy alabando a Dios? Sí, porque lo dice nuevamente, toda autoridad está dispuesta y está sujeta, Dios la dispuso, por lo tanto debemos de cumplir, y es algo muy importante, ¿sí? Esos hombres representan la gracia de Dios. Esto cuando yo lo leí, me quedé yo de, sí es cierto, si no fuera un caos. Esos hombres representan la gracia de Dios sobre la humanidad en este mundo. ¿Por qué? Es bueno para todos nosotros que tengamos estas autoridades y también paguemos impuestos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría o imaginen si no existieran tales gobiernos? ¿Qué pasaba cuando en el Antiguo Testamento, en la Biblia, cuando lo cita? ¿Qué pasaba con estas ciudades como Sodoma y Gomorra? Independientemente de todo el caos, el pecado que había. Pero ¿qué era lo que específicamente no había en Sodoma y Gomorra?
orden. No había orden, ¿sí? Y como no había orden, ¿qué era de Sodoma y Gomorra? Una ciudad, un caos, ¿sí? Un caos totalmente. Y entonces cuando yo leo esto, ¿sí? Demos gracias a Dios porque por medio de estos hombres, ellos representan la gracia de Dios. Deberíamos agradecer a Dios porque pone un límite que ha puesto a la maldad del hombre, estableciendo gobiernos aquí en la tierra. Entonces, aparte de que había un caos en estas ciudades como Sodoma y Gomorra, no había un orden, y por lo tanto, los hombres malos, pues tenían el derecho de hacer cosas malas, ¿sí? Bueno, yo estoy medio loquito. ¿Alguien ha visto la película esta, la de La Purga? Creo que se llama La Purga, ¿sí? Donde en una ciudad, ¿sí? Vamos a hablar en lo que es la película. En esta ciudad de Estados Unidos, a las 12 de la noche de tal día determinado, a las 12 de la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, no hay orden, no hay ley, y tienen todo el derecho de hacer lo que les dé la gana. Y toda la gente, ¿sí? Porque así como que, ay, tenemos libre derecho de robar, tengo la libertad de matar. Toda la gente que pues estaba en contra de esa ley, pero pues ni modo, la impusieron, es una película medio loca. La gente que no estaba de acuerdo se encerraba en sus casas, casi sus casas las volvían búnkers, porque se podían meter a matar, a violar, a robar, todas las cosas malas que podían haber, que quisiera el hombre malo hacer. Ahora imagínense si esto fuera una realidad, ¿sí? Imagínense, nos vamos a dar gracias a Dios porque estamos vivos, pero pues lamentablemente mi hermano no sobrevivió a la purga. Y vamos siendo menos cada día, ¿no? Entonces, qué triste y qué miedo. Pero gracias a Dios, por medio de su gracia, que tenemos estas autoridades. Dice el versículo 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Sí? Y ya para finalizar esta parte, hay 4 razones por las cuales debemos someternos a esas autoridades, ¿sí? Y número 1, porque son puestas por Dios, no hay de otra, ¿sí? Algo como obligación, por testimonio, debemos estar sujetos a las autoridades, estén como estén, en las situaciones que se encuentren, por cómo estén gobernando. Se vino un tiempo, valga la expresión, se vino un tiempo histórico por todo lo que he estado leyendo en cuanto a campañas y elecciones. Se viene un tiempo histórico para México porque hay elecciones tanto para presidente como para gobernadores, como para diputados. Es un tiempo crucial, ¿sí? Y pues no sé si han visto ustedes, o sea, yo estoy viendo a gusto mi partido y de repente veo la campaña, ¿no? Vota por el PRI, vota por el PRI, es bueno, está bien. Y estás checando tu Facebook bien lindo y de repente te sale la publicidad, ¿no? Ya sabes quién, ¿no? Entonces así. Y de repente estás escuchando tu Spotify y o sea, te vuelves así de, ¿qué onda? ¿Sí? Y, en fin, las elecciones como tal, ahorita se viene un tiempo, es en junio, se viene un tiempo de elecciones. Y es algo que nosotros debemos estar un poco pues dispuestos a entender lo que Dios establece. Tenemos la obligación, no hay de otra, ¿sí? Tenemos la obligación de votar, ¿sí? Y yo creo que en algún momento, ¿no? Podemos decir, pues ¿por quién votaste? No, pues yo oré con Dios, no te voy a decir quién, ¿no? Pero como cristianos tenemos la obligación de votar, porque esa autoridad la está poniendo Dios, ya sea gobernante, ya sea presidente, sea como sea, la está poniendo. Y nosotros, pues, ya nos libramos del castigo, pero ¿qué pasa con el juicio? Entonces, una razón por la que la debemos de someternos es porque son puestas por Dios. Número 2, porque son puestas para nuestro bien, ¿sí? Son puestas para nuestro bien porque, pues, si hay un poco de caos, si hay un poco de violencia a través porque el gobierno, pues, tiene otras miradas y otros énfasis y no ataca en lo que debe de ocuparse, en las necesidades del pueblo, pues imagínense si no lo hubiera, ¿sí? Imagínense si no hubiera un orden. Imagínense que todos aquí, los que trabajamos,
Pues simplemente dice el patrón, no te voy a pagar. No hay ninguna ley que me diga que te pague. Es más, ten tu primer sueldo y a partir de ahorita fírmame y eres mi esclavo. Eso era en la antigüedad. Simplemente tenían el libre derecho de tomar agua y de comer una sola vez, o hasta inclusive de no comer, y ni de agua. Entonces, estas autoridades son puestas por Dios para nuestro bien. Número 3, si no nos sometemos, seremos castigados. Hablando en cuanto a la parte en la que Dios ejerce, no en lo término civil. En lo término civil, pues podemos ser simplemente castigados por situaciones civiles, ¿sí? Cárcel, todo lo que conlleve a lo que el gobierno puede establecer. Pero, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, podemos recibir castigo, ¿sí? Si no nos sometemos, seremos castigados. Y esto viene de parte en contra del juicio. Número 4. Detrás de toda esa autoridad se encuentra en realidad, y esto es lo más importante, detrás de toda esa autoridad se encuentra una realidad más grande. Dios mismo y su palabra expresando lo malo y lo bueno, ¿sí? Si obedeces, hay bendición. Si no obedeces, hay castigo, juicio, ¿sí? Si eres un cristiano y sigues todo esto, y como lo dice, si te sometes a las autoridades, pues estás libre de acarrear juicio. Pero si tú resistes o te opones a la autoridad, pues no solamente recibes castigo, estás en contra de Dios. Así de plano. Si no obedecemos a la autoridad, si no obedecemos a nuestras autoridades, sencillo, estamos en contra de Dios. ¿Cuál es lo bueno? Pues si obedeces, te va a ir bien, nuestro Dios te va a bendecir, vas a prosperar, va a haber pruebas, pero Dios te está bendiciendo, ¿sí? Si no obedeces, estás en contra de Dios, ¿sí? Olvídate del castigo, ¿sí? Olvídate de todo el castigo. Nada más con el simple hecho de escuchar que estamos en contra de Dios, es más que suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en contra de Dios? No mucho más antes de recibirlo. Estábamos en contra de Dios porque no conocíamos su ley. O es más, conocemos su ley, conocemos su palabra, pero la llevamos a cabo. A veces nos olvidamos, pero tenemos gracia. Sí, pero tenemos obligaciones, ¿sí? Pues sí, pero no hay pero. O estás a favor o estás en contra de Dios. Y Pablo lo recalca de esa forma. O te sometes o estás en contra. Tú lo decides. Tenemos un rey sobre nosotros, sobre el cual no hay ninguna autoridad. Debemos de someternos a las autoridades civiles porque es Dios quien nos las ordena, ¿sí? Algo muy importante, ¿sí? Yo me acuerdo perfectamente, y a lo mejor me voy a poner un poco sensible, ¿no? Pero, ¿cuántos de nosotros, los que recuerdan, y es algo que a mí me enseñó mucho y a partir de después estaba así como que cambiando mi forma de orar, pero yo sé que Morgan se va a acordar, pero nuestra hermana Anita, a mí la hermana Anita me enseñó a orar y a decirle a Dios, dirigirme de usted. Usted, mi Señor. Usted para esto, usted para el otro. Eso me enseñó, ¿sí? Y es algo que a mí se me quedó. Y el decirle a usted, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos abuelo, ¿no? Y le decimos, pues usted. Pero es un respeto. No es porque seamos igualados. Ahora imagínense, porque tenemos un rey. Tenemos un rey que está gobernando este lugar, ¿sí? Y sobre nosotros está. Y no hay ninguna autoridad que esté por encima de nuestro Dios. No hay ninguna. ¿Quién me puede ayudar a leer Primera de Pedro, capítulo 2? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Se fue Juan. Es que le voy a pedir que la leyera en traducción viviente, pero Pedro lo recalca, ¿no? ¿Por qué esta qué es? Sométanse a las autoridades, ¿por qué qué? ¿Por qué es la qué? ¿Por qué es a la fuerza? ¿Porque no tienen de otra? ¿Era primera de Pedro qué? Cuando se los vuelvo a leer, no se preocupen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honran a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes hagan callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten la ley. 4 cosas. Someternos a Dios porque es que, ¿la qué? La autoridad, pero es la voluntad de Dios. Todos, cada uno de nosotros, ¿no? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sométete. Someternos a la autoridad porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pues simplemente no lo quisieron hacer y ya. No, por amor a Él. Si decimos amar a nuestro Dios, debemos someternos a esa autoridad. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor. Aparte de que es su voluntad, pero lo hago con amor. ¿Sí? No haciéndole ver que pues, está mal, está chueco, etc. No, por amor. Y 2 cosas importantes. Teman a Dios y respeten al Rey. ¿Sí? Teman a nuestro Dios. Hay que temer a nuestro Dios, ¿no? Todos sabemos ese versículo favorito que pues, nos aprendemos, ¿no? Casi cuando somos creyentes, ahí en Proverbios, ¿sí? La sabiduría, ¿qué? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Pero también dice ahí, ¿no? Vamos a ponerlo en la versión Isaac, versículo 1. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y sométanse a las autoridades. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque deben temer a Dios y respetar al Rey. No estamos respetando, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a respetar a las autoridades, pero lo más importante es respetar al Rey de nuestras vidas, ¿sí? Al Rey que vino a rescatarnos, a ese Rey, por amor a Él. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué les parece si oramos, ¿sí? Para poder terminar con este mensaje. Me gustaría que 2 personas pudieran orar para que, bueno, en este caso podamos entender esta parte, ¿sí? De someternos. Es un tema muy difícil, ¿sí? A mí me costó mucho trabajo, pero el entenderlo y el saber que Dios está haciendo las cosas es para bien de nosotros. Y lo más importante, ¿no? O sea, debemos de hacerlo por amor, ¿sí? No es por mi obligación, no es ni porque sea la de fuerza, sino debemos de hacerlo con amor. Entonces, le voy a pedir por favor a Rica, si me puede ayudar a orar, y alguien que diga yo, si no, señalo. Entonces, a Efra, le voy a pedir a Rica y a Efra que me puedan ayudar a orar, y yo termino con una oración. Entonces, vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, santificado es tu nombre, Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque como acabamos de escuchar tu palabra, Señor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas en este mundo, Señor. Tenemos que someternos, Señor, porque tú pones nuestras autoridades, Señor, y oramos por nuestras autoridades también, Señor, porque tú eres el que los pones ahí, Señor. Tenemos que entender, Señor, que tú eres
el soberano, Señor, el sobre todas las cosas, y que nada pasa en este mundo si tú no lo decides, Señor. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas para que tú nos ayudes a entender que tú eres el que haces todas las cosas buenas y las cosas malas también, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor, y tenemos que someternos a tu voluntad, Padre, porque no tenemos otra opción, Señor, más que estar en tu camino, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos permites entender que no tenemos que ser rebeldes, Señor. Tenemos que estar contigo y también dar testimonio ante las demás personas, Señor, de que tú moras en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu siervo Isaac, Señor, y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre en el cielo, Señor, grande Dios y poderoso, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por mi hermano Isaac, Señor, por el mensaje que nos comparte. Gracias porque nos hace recordar y nos hace ver cómo Él es soberano, Señor, y tienes el control absoluto de nuestras vidas, Señor, de nuestros gobernantes. Por eso eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, porque estás encima de cualquier situación y de cualquier ser, Padre. Gracias porque nos has tomado en cuenta, Señor, porque nos amas, porque nos permites entender estos temas, misterios, Padre. Te ruego que nos permitas y nos ayudes para estar conformes con tu voluntad, conformes con nuestra vida, con lo que tenemos, esperando tu bendición y también soportando cualquier prueba, Señor, cualquier dificultad, apoyándonos en tu palabra, Señor, en oración con los demás hermanos, Padre. Gracias porque tú permites estas situaciones, Señor, y tú también das resultados siempre, y todo es con un propósito. Señor, no merezco estar ante mis hermanos y poderme dirigir con tu palabra, Señor, pero te agradezco por esta virtud, Señor, y pues sinceramente, Señor, es difícil por las circunstancias en las que nos encontramos, porque a veces lo que nuestros ojos ven y lo que escuchamos de que el mundo está lleno de corrupción, Padre, es muy difícil el poderse someter a una autoridad a sabiendas de que pues están en cosas malas, en que están actuando de una forma equivocada, Señor, pero tu palabra dice que debemos de hacerlo con amor y debemos de someternos con ese amor, porque también debemos de aprender que debemos de someternos a tu voluntad, Señor, y es lo más importante, ¿sí? Debemos de someternos a lo que tú estableciste desde el principio, Señor, y pues lo has hecho de una forma para bien nuestro, Señor. Gracias porque por medio de esas autoridades nosotros podemos tener paz en algún momento, podemos saber ahora que estamos haciendo lo correcto, Señor, y que tú en algún momento al hacer correcto y obedecerte es lo más importante, Señor. Tu palabra dice que seremos bendecidos, Señor. Queremos la bendición, cada uno de nosotros queremos bendición para nuestras vidas. Queremos estar lleno de bendiciones, Padre, pero también ayúdanos a poder entender estas partes, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo maravilloso. Y, Padre, pues, le agradezco mucho este privilegio, Señor. Gracias a mis hermanos que pudieron escuchar y, sobre todo, también poder entender este mensaje, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén.